Continuamos en Panorama U, edición central, lo decíamos, lo anticipábamos, está aquí Gabriela Sony, especialista en comunicación política. Hay mucho para analizar, Gaby, buenas noches, ¿cómo andás? Hola chicos, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Todo bien? Todo bien, gracias. Bueno, me alegro mucho. Todo esto empezó ayer. Empezó ayer, con el sí. traspaso de mando aquí en la provincia de Mendoza. Dos discursos de Alfredo Cornejo. Uno en la legislatura, que fue leído, lo hablábamos fuera del aire, Sí. y el otro sobre el final, luego de la jura de los ministros, un discurso que no se veía que tuviera algún papel y la verdad que fue muy eufórico y bastante tajante en algunos temas, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, estos discursos que dan en los momentos de asunción se llaman discursos programáticos, Bien. es decir, que se sientan las bases del futuro gobierno, es decir, cuáles son las áreas y cuáles son las acciones que se van a llevar a cabo. Y bueno, justamente son esos discursos que después se tienen en cuenta, sobre todo por los medios masivos de comunicación, para pedirle rendición de cuenta a los políticos sobre lo que prometieron que iban a hacer. El archivo que nadie resiste. Exacto, Claro. exacto, queda absolutamente grabado. Bueno, sí, como vos decías, efectivamente se lo vio a Alfredo Cornejo como muy enérgico, muy firme, con mucha convicción y con mucha claridad, no tuvo condescendencia para con nadie. Repitió algunas promesas de la campaña, señaló que el eje de su gestión iba a estar puesto en la seguridad, los policías tenían que hacer bien su tarea, respaldados por la ley, también auditados por los entes de control. Fue interesante también que él invitó a terminar con el mesianismo, entender que un gobierno es el tránsito hacia otro, ¿no? E invitó a los legisladores presentes a, digamos, integrarse de manera colaborativa y a participar de un debate de buena fe, y él prometía tener una escucha atenta. También dijo que efectivamente había recibido al Estado herido de gravedad, Sí. que bueno, tenía que tomar medidas económicas con urgencia, con premura, pero que también esa crisis tenía responsables y esos responsables iban a tener que responderle a la justicia, ¿no? Sí, con respecto a cómo me parece que programó el Sí. discurso, se parecía bastante esto con respecto al de la legislatura y al luego en Casa de Gobierno, de primero una crítica a lo que deja el gobierno de Francisco Pérez y luego más hablando de los bastiones de la gestión que viene, ¿no? Claro, exactamente. Es que en la propuesta está implícita la crítica siempre Claro. a la gestión anterior, porque tienen que partir de ahí, inclusive él lo dice. Cuando se refiere a educación, dice, algún iluminado podrá pensar que estas metas son muy pobres. Claro. Sí, pero hemos caído tan bajo que yo tengo que solamente aspirar a esto, ¿no? Y que los números que él iba a presentar, y sobre todo en ese área, no iban a gustar porque él no iba a mentir. Hay que tener en cuenta que el 54% de los jóvenes que salen del secundario no pueden comprender un texto. Entonces, él tiene como meta que salgan de la primaria sabiendo leer y escribir, y que la secundaria efectivamente la puedan completar todos los chicos, porque prácticamente la mitad no está terminando la escuela secundaria. Apeló mucho también a su familia, destacó a su abuelo, creo, en las dos oportunidades, en los dos discursos, como contratista de Viña, y destacaba que en ese entonces no se recibía ningún subsidio por parte del gobierno, y hizo una comparación con la actualidad. Me pareció interesante destacar y lo nombró en los dos discursos, ¿no? Eso es importante, ¿no? Sí. Y no perder de vista el origen, ¿no? Claro. Y reivindicar al abuelo, porque inclusive, bueno, hablaba también de la participación de la familia, como decías vos, de que los empresarios invirtieran Claro. y no estuvieran pidiendo ayuda y no se quejaran tanto, ¿no? Absolutamente. Bueno, eso, por ejemplo, tres pilares que eran la seguridad, educación y salud, ¿no? Salud, que también el diagnóstico fue tremendo, porque Sí. habló de un sistema de salud anómico, que, por ejemplo, hay, o sea, se iban a implementar auditorías porque hay un descontrol absoluto. Les pidió sensibilidad a los médicos para tratar a esos enfermos y que ofrecieran un servicio de calidad. Y que sueña con esos turnos vespertinos, y Claro. que hay médicos que tienen más dedicación y que por lo tanto tienen que responder con su trabajo a ese mayor sueldo, ¿no? Bueno, bastante enérgico y contundente con las distintas áreas que
trató en los dos discursos. Absolutamente. Ya pasamos a lo que fue el discurso de Mauricio Macri, la asunción de hoy. También me gustaría reflejar que fue tajante también Alfredo Cornejo con los gremios, los nombró ayer en su discurso, y esto también estuvo reflejado en los medios de comunicación porque se buscaba inmediatamente la repercusión de qué opinaban, y obviamente los gremios no opinaron muy bien de lo que dijo Cornejo, ¿no? En verdad lo que sucedió fue que Raquel Blas casi automáticamente salió a responderle a través de su cuenta de Facebook, y esta mañana los medios se hacían eco de esto. De hecho, Raquel Blas habló en algunos medios y algunos medios web tomaban también sus declaraciones, respondiendo, digamos, haciendo alguna crítica a la solicitud de Cornejo de reglamentar la huelga y de tratar de eliminar los piquetes en las calles. Y bueno, desde los gremios salieron a responder esto desde distintos lugares, lo que generó también, sobre todo en algunas radios, un cambio de opiniones grande entre Raquel Blas e incluso algunos oyentes que llamaban a la radio para desmentirla, para decir que lo que había dicho Cornejo no era eso, discutir algunos puntos. Esto tuvo bastante vigencia, sobre todo en la primera hora de la mañana en las radios. Y con los gremios docentes, ¿no? Exactamente, que no iba a permitir esas asambleas mentirosas ni tampoco los paros. Bien, de Mendoza a Buenos Aires, ¿cómo lo viste a Macri? Un discurso, se puede decir, de la Asamblea Legislativa, porque el otro fue muy cortito en Casa Rosada, allí en el balcón, ¿no? Sí. Bueno, un discurso que está en las antípodas de la expresidente. Ahora podemos decir y hablar como corresponde según la Real Academia Española. Entonces, no fue un discurso autorreferencial y que llamó la atención porque el eje era o estaba puesto en el diálogo, en el respeto y en la suma de visiones, es decir, en el trabajo en equipo, ¿no? Llamaba, por ejemplo, exactamente a aprender el arte del acuerdo, algo que no se experimentó en los años pasados. Es muy interesante lo que yo te decía, o sea, cuando hacen sus propuestas está la crítica implícita y la diferenciación permanente, porque si habla de una justicia independiente y de que no va a haber jueces macristas, entonces lo implícito es lo que sucedía en la otra gestión. Exacto. Igualmente cuando dice va a combatir la corrupción y va a ser implacable para que la ley se cumpla y que los bienes del Estado son de los ciudadanos y no de funcionarios que los utilizan para su enriquecimiento propio. Claro. Entonces ahí vos como que vas marcando también las diferencias. También cuando se refiere al concepto de política, no es una competencia, una guerra de egos, sino que se le entiende desde el servicio, desde un grupo de funcionarios preparados para trabajar en equipo y ayudar a los que más lo necesitan. Eso es importante también. Que iba a hablar sencillo, de manera clara, iba a tratar de estar comunicado con el pueblo, iba a hacer énfasis en la verdad, la verdad, la mentira, y también cuando se refiere a ciertos funcionarios o a la política como un escenario en el cual se miente, se tergiversan los datos para beneficio de los políticos. Obviamente volvió a tomar los puntos de campaña, que era pobreza cero, narcotráfico y unidad, ¿no? Exactamente, ahí con la unidad, la confianza, sobre todo, ¿se acuerdan que las dudas que sembraba el kirchnerismo era que no se iba a ocupar de los pobres y que iba a quitar los subsidios? Entonces volvió a despertar esa confianza porque los subsidios se iban a mantener, inclusive iba a universalizar la protección social de los chicos para que no estuvieran sin esa ayuda que es fundamental para su desarrollo. Y también, bueno, con una mano firme para luchar contra el narcotráfico, como no lo había hecho ningún gobierno hasta el momento, ¿no? Porque los chicos mataban o morían sin saber por qué, y era bajo los efectos de la droga y sobre todo del Paco, ¿no? Eso es importante. Y bueno, como decíamos, el otro eje, la Argentina unida, en la que él hacía siempre hincapié, una frase que fue muy interesante, unidos seremos imparables, ¿no? Lo destacaban todos los medios, ¿no? Y otra cosa importante para destacar es que, bueno, en estos discursos también siempre se llama la unidad, porque ya no es que se gobierne para quienes lo votaron, sino para todos los argentinos. Entonces él hizo esa convocatoria porque para sacar al país adelante se necesita de peronistas, antiperonistas, de personas de izquierda y de derecha también, y no solamente a los jóvenes con su irreverencia, sino también a los adultos con su experiencia.
También es importante que nombró, que eso marca la diferencia, a sus competidores en las últimas elecciones, a uno por uno. Eso es también todo, le da entidad y le da todo lugar, un gesto, ¿no? exactamente. Le da lugar y los valora, y eso es importante. Y otra cosa para destacar también es la plaza, el espacio público, ¿no? Hay que pensar que hoy no había asueto, Claro. y lo que decía la gente, no hay ómnibus, era gente que se había movilizado espontáneamente, no había aparato. Si la gente quiso expresarse, la plaza es de todos los ciudadanos argentinos, no solamente de un grupo político, y eso fue lo que se vio, y gente tranquila, en paz y en convivencia. Sin ser movilizado, y que resistió el sol y el calor esperando hasta que Macri saliera. Sí, ya hubo un anticipo a eso ayer por la noche a las 12, que también fue mucha gente al departamento donde estaba Cristina Fernández de Kirchner y donde estaba Mauricio Macri. A mí personalmente me sorprendió mucho y da la pauta de lo que iba a pasar hoy allí en Plaza de Mayo, ¿no? Sí, exactamente. Algunos medios, de hecho, hablaban de un análisis que tenía que ver con que era el traspaso de mando que más similitudes guardaba con el del retorno a la democracia, ¿no? En cuanto a la expectativa de la gente y la movilización popular que había, aquel del 83 y eran los que más movimiento habían tenido, según ellos. Esto, y con respecto a otras cosas que decías, una de las declaraciones que resonaron en los medios fue la de Sergio Massa, quien dijo que él le había llamado la atención sentirse convocado al diálogo en vez de sentirse retado durante el discurso del presidente. Y después algunos medios tomaban algunas declaraciones de gente allí en la Plaza de Mayo, y allí había algunos militantes del kirchnerismo, perdón, algunos militantes del PRO, que decían que estaban allí las abuelas de Plaza de Mayo y estaban ellos también conviviendo en paz, y que esto les daba la esperanza de que tal vez el país no estaba tan dividido como uno pensaba, ¿no? Que se podía convivir y podían ir todos a celebrar la democracia. Varias manifestaciones interesantes que circularon por los medios y que también han sido lindas fotografías de lo que sucedió hoy día. No tenía el dato de Madres de Plaza de Mayo, es muy interesante. De las abuelas. De las perdón, abuelas. Las madres estaban ahí, pero estaban un poquito abuelas, furiosas, como resistiendo la convocatoria macrista. Gaby, gracias. A ustedes. Nos reencontramos la semana que viene. La semana que viene. Buenas noches. Buenas noches. Gabriela Sony estuvo con nosotros. Momento de pausa, ya venimos con más.